quitaron a la verga de ahí. ¿Qué tienes por aquí? Verga. El jefe Iván acaba de burlar un operativo brutal. Un convoy lo tenía rodeado. Las sirenas sonaban, los helicópteros sobrevolaban, pero en cuestión de segundos desapareció. ¿Cómo lo hizo? Se filtra el video exclusivo de su fuga. Estrategia, velocidad y sangre fría. Las luces rojas parpadeaban en el horizonte como señales de una tormenta que se avecinaba, pero no era una tormenta común. Eran las luces del convoy, alineadas como un enjambre mecánico que avanzaba sin pausa, dispuestas a arrasar con todo. A las 3:47 de la madrugada, el eco de los motores retumbaba en la sierra, sacudiendo el suelo seco como si la tierra misma advirtiera que algo estaba a punto de romperse. Sin embargo, en lo más profundo de ese caos, un hombre se mantenía firme, sin titubear. Iván no parpadeó. Había estado en situaciones peores. Lo que ninguno de los elementos del convoy sabía era que aquel terreno había sido manipulado semanas antes, preparado hasta en el mínimo detalle. Mientras ellos avanzaban confiados, él activaba un dispositivo a distancia, enterrado bajo la tierra, que liberó una densa nube de humo negro. La visibilidad se redujo a cero en menos de 5 segundos. Uno de los tripulantes del convoy gritó pidiendo refuerzos, pero la línea ya estaba muerta. La comunicación había sido bloqueada por un inhibidor que nadie había detectado. No era un accidente. Cada movimiento que realizaban los del convoy ya había sido previsto. Cuando el humo se disipó un poco, lo único que quedaba era un camión atravesado a media carretera, con las puertas colgando y la cabina llena de marcas de manos embarradas en lodo. La pregunta no era dónde estaba Iván, sino cómo se había desvanecido ante sus ojos. Desde un punto más alto, en una de las cañadas que flanquean la ruta de escape, Iván observaba con binoculares térmicos. Los uniformados corrían de un lado a otro como peones sin rumbo. Algunos trataban de mover los vehículos blindados que habían quedado inutilizados tras caer en zanjas camufladas. Otros solo miraban al cielo, esperando la señal que nunca llegaría. La humillación se les marcaba en la frente. Y entonces empezó el siguiente acto. A las 4:03, una ráfaga de luces de bengala explotó sobre sus cabezas. No fue una señal de socorro, sino una trampa más. La iluminación repentina dejó al descubierto sus posiciones exactas. En segundos, una serie de explosiones controladas activó los altavoces ocultos alrededor del perímetro. Voces que imitaban sus propias órdenes rebotaban en las paredes de roca, generando confusión total. Algunos dispararon sin saber a qué, otros se agacharon esperando lo peor. Nadie se atrevía a avanzar, pero tampoco podían retroceder. La operación, que había iniciado como una cacería, ahora se había transformado en una emboscada psicológica. En otro punto de la ruta, una camioneta sin placas se desplazaba a toda velocidad, levantando una polvareda que apenas dejaba ver la silueta del conductor. Nadie dentro del convoy pudo advertirlo, pero era la misma unidad que Iván había utilizado para salir del cerco. Bajo la carrocería llevaba oculto un sistema de cambio de placas automatizado que modificaba su registro cada 30 segundos. Ningún dron, ningún radar podría rastrearlo de ese modo. Había logrado lo impensable, salir de un cerco militar sin disparar un solo tiro directo. Mientras tanto, en los pueblos cercanos, los rumores se propagaban más rápido que el fuego en campo seco. La gente decía haber visto pasar a un hombre cubierto de tierra, con una gorra negra y los ojos inyectados en sangre, caminando entre los árboles como si no tuviera prisa alguna. Otros juraban que lo vieron rezando frente a una cruz oxidada antes de desaparecer entre los matorrales. No faltaban quienes decían que había dejado mensajes escritos en piedra, desafiando a quienes lo perseguían, pero todos coincidían en algo. No parecía un hombre que escapaba, sino alguien que se preparaba para volver. A las 5:20, en un paradero abandonado, un vehículo con vidrios polarizados se detuvo frente a una cámara de seguridad que jamás se apagaba. Dentro del vehículo, Iván revisaba un mapa. No era de la región, sino de una zona aún más al norte. Su dedo marcaba un punto donde, días atrás, se había interceptado un cargamento de polvo blanco valorado en millones. La operación había sido un fracaso para los rivales y ahora Iván planeaba recuperar lo que era suyo. En el centro de mando, los responsables de la operación de captura no daban crédito a lo sucedido. Las imágenes satelitales mostraban un camino abierto minutos antes, pero ahora era solo tierra removida y ramas apiladas. Las cámaras térmicas no detectaban calor alguno. El convoy había quedado inmóvil.
Sus hombres, desorientados y humillados, no podían explicar cómo un solo hombre había destrozado la moral de un batallón entero. En redes sociales comenzaron a circular fragmentos del video filtrado. Las imágenes mostraban el momento exacto en que Iván descendía de una loma, con paso firme, mientras los rayos del amanecer teñían su figura de un rojo espectral. Al fondo, los helicópteros giraban sin sentido, como si buscaran un enemigo que ya no estaba allí. La grabación era clara, pero lo más inquietante no era su escape, sino la calma con la que lo hacía. Un espectador describió el video como una coreografía macabra, donde cada paso parecía ensayado cientos de veces. Horas después, una caravana de camionetas blindadas apareció en la entrada del poblado más cercano. No eran federales, tampoco eran aliados. Eran los sobrevivientes de un ajuste de cuentas que Iván había orquestado el mes anterior, cuando un convoy rival fue desmantelado tras caer en una trampa de caminos falsos y barricadas improvisadas. Esta vez, esos hombres regresaban a rendir cuentas o a terminar lo que otros no pudieron. Las calles, normalmente silenciosas, se llenaron de ecos de llantas quemadas y motores sobrecalentados. Las casas cerraron sus puertas y las ventanas se oscurecieron. Nadie quería ser testigo de lo que estaba por pasar. A las 6:45 estallaron los primeros enfrentamientos. No hubo advertencias. Un vehículo se incendió tras recibir un disparo certero en el tanque de gasolina. Los ocupantes salieron envueltos en llamas, cayendo de rodillas mientras intentaban arrancarse la ropa para detener el ardor. Sus gritos se mezclaban con las órdenes que se gritaban desde las radios portátiles. El horror apenas comenzaba. Desde un mirador abandonado, Iván observaba la escena mientras ajustaba el cierre de su chamarra táctica. No es que disfrutara del espectáculo, pero entendía que la guerra psicológica era igual de efectiva que la física. Cada baja, cada grito, era un mensaje para quienes lo seguían y, más importante aún, para quienes pensaban traicionarlo. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando un nuevo dron capturó imágenes inéditas. Una figura solitaria, caminando entre los vehículos calcinados, recogía documentos y equipos que habían quedado abandonados. Uno de los oficiales caídos intentó levantarse, pero la figura lo ignoró, como si ya no valiera la pena perder el tiempo en alguien vencido. Luego se supo que esa persona era uno de los hombres de confianza de Iván, encargado de limpiar el terreno antes de que se hiciera de día. A las 8 de la mañana, una nueva alerta sacudió los radios de comunicación. Iván había sido visto en otra región, a más de 50 kilómetros del lugar del enfrentamiento. Iba acompañado de solo 3 hombres. La velocidad de su desplazamiento era inexplicable. Algunos aseguraban que había utilizado un túnel que conectaba con un río subterráneo. Otros decían que tenía un helicóptero escondido en los cerros. Lo cierto es que para entonces ya era tarde. Había cruzado la frontera. Ese mismo día, en la capital, un mensaje llegó a varios medios de comunicación. Era un sobre Manila, sin remitente. Dentro, un pendrive. El video que contenía mostraba la planificación completa del escape de Iván, grabada desde una sala oscura donde se veían los planos, los horarios y los rostros de quienes participaron en la logística. Lo más perturbador era que cada persona en ese video estaba ahora desaparecida. Ni uno solo había sido visto con vida desde la noche del operativo. Así, la historia de la fuga del jefe Iván no terminó en el convoy, ni en los enfrentamientos posteriores. Fue solo el inicio de una nueva etapa, donde nadie sabía quién mandaba realmente y hasta dónde llegarían los hilos que él movía. Porque si algo quedó claro aquella madrugada es que Iván nunca estuvo escapando, estaba cazando. Culiacán. Madrugada densa. El aire parecía pesado, cargado de algo que iba más allá de la humedad típica de la sierra. Esa noche, la ciudad no dormía. No era por el calor ni por la rutina, era porque algo se estaba gestando en sus calles, algo que los viejos del lugar describían como silencio antes del relámpago. Las luces de los postes parpadeaban, algunas calles quedaron a oscuras como si la electricidad se hubiera retirado a propósito. Pero no fue casualidad. Las cámaras de vigilancia dejaron de transmitir a las 2:45 de la madrugada. A las 3:10, las primeras explosiones sacudieron el oriente de la ciudad. Un convoy de camionetas modificadas apareció desde el poniente, desplazándose como una marea oscura que arrasaba con todo lo que se cruzaba en su paso. Eran al menos 20 unidades, todas de blindaje artesanal, apodadas por la gente como monstruos. Avanzaban alineadas, una tras otra, mientras los destellos de sus luces apenas permitían distinguir las figuras armadas en las torretas improvisadas. Algunos llevaban máscaras con calaveras, otros cascos sin insignias,
Pero lo que más llamó la atención fue que al frente de ese escuadrón no iban los hombres del Mayit Flaco, iban los fieles de Iván Archibaldo. En la esquina de la avenida Álvaro Obregón con Universitarios, un grupo rival intentó detener el avance. Colocaron barricadas hechas de camiones de carga atravesados, pero la respuesta fue inmediata. Una ráfaga de disparos desde un lanzador montado deshizo el primer bloqueo en menos de 30 segundos. Los que estaban cubriéndose detrás de las defensas improvisadas salieron corriendo. Algunos incluso arrojaron sus armas al pavimento mientras buscaban refugio en los callejones. Los que no corrieron quedaron de rodillas, las manos alzadas. Fueron despojados de sus chalecos, humillados en plena vía pública, obligados a descalzarse y arrastrarse bajo la mirada indiferente de quienes vigilaban desde los techos. La orden era clara: no disparar, pero tampoco permitirles escapar. Aquella escena quedó grabada en los teléfonos de quienes, desde azoteas lejanas, observaban en absoluto silencio. A las 3:38, en el sector conocido como Las Quintas, una segunda columna de vehículos se sumó al avance. Estos llevaban adosados equipos de interferencia, bloqueando cualquier señal que intentara salir de la zona. La incomunicación se volvió total. En los radios de las corporaciones oficiales solo se escuchaba estática. Algunos elementos, presas del pánico, lanzaron mensajes por mensajería encriptada, pidiendo refuerzos que nunca llegarían. La siguiente fase comenzó minutos después. Iván Archibaldo, según fuentes locales, descendió de una de las unidades en la zona del Parque Revolución. Iba vestido con ropa táctica oscura, cargaba un equipo de comunicación en el oído y se desplazaba flanqueado por solo 2 hombres. El trío cruzó las calles a paso firme, mientras sus hombres aseguraban los accesos a las avenidas principales. Desde un edificio abandonado, Iván observó la ciudad que creía haber perdido semanas atrás. Sonrió. Había regresado y no pensaba irse sin dejar su marca. A las 4:05 de la madrugada, el enfrentamiento directo se desató en la colonia Loma de Rodriguera. Un grupo aliado de Ismael Zambada intentó retomar el control del sector, pero fueron emboscados en un callejón sin salida. Las imágenes de ese momento muestran a al menos 15 hombres descendiendo de sus unidades, creyendo haber asegurado el perímetro, pero fueron sorprendidos desde los pisos superiores de edificios cercanos. Las ráfagas cayeron como lluvia de hierro. Algunos buscaron cobertura detrás de las puertas de sus camionetas, otros intentaron disparar hacia las ventanas, pero ya era tarde. Las granadas de fragmentación lanzadas desde drones artesanales detonaron en medio de la confusión. El estruendo dejó sordos a varios sobrevivientes. Se dice que algunos fueron arrastrados, desarmados y obligados a quedarse en el suelo mientras los hombres de Iván tomaban fotografías de sus rostros. Era un mensaje de advertencia. En el centro de la ciudad, mientras tanto, los accesos a hospitales y clínicas privadas fueron bloqueados. Nadie entraba ni salía sin autorización. Según versiones que circulan en los grupos cerrados, los heridos del lado de Iván eran llevados a lugares no oficiales, atendidos por personal médico que ya había sido reclutado desde días antes. Los otros, aquellos caídos del lado contrario, quedaron a su suerte. Algunos vecinos intentaron brindar auxilio, pero fueron amenazados con ser considerados cómplices si desobedecían las órdenes. A las 5:10, el convoy de refuerzo enviado desde Navolato fue interceptado en el cruce de la carretera internacional. Los conductores pensaron que llegarían a un punto de control, pero era una trampa más. Cables de acero cruzaban la vía, deteniendo los camiones a toda velocidad. En cuanto los motores se apagaron, una lluvia de fuego cayó sobre las unidades. No hubo tiempo de reaccionar. En el interior de los vehículos, algunos hombres quedaron atrapados entre los hierros retorcidos, clamando ayuda que nunca llegó. El humo denso se levantó en columnas visibles desde kilómetros. En la glorieta de 4 Caminos, los primeros rayos del sol revelaban la magnitud del enfrentamiento. Vehículos incendiados, casquillos esparcidos por las calles y los restos de barricadas destruidas eran la evidencia de una noche de furia. La población civil, atemorizada, evitaba salir de sus casas. Solo algunos se asomaban por las rendijas de las cortinas, rezando porque la calma regresara antes del mediodía. Pero la calma no llegaría tan fácil. A las 6:25, Iván Archibaldo fue visto en el techo del hotel abandonado Santa Lucía. Desde ahí, dio órdenes mientras vigilaba los desplazamientos de sus hombres con binoculares de largo alcance. Se dice que revisaba los movimientos del Mayit Flaco, quien había sido detectado en el sector sur intentando reagrupar a sus fuerzas. Pero era tarde. Un equipo especial de Iván ya lo había localizado y, según fuentes no oficiales, su unidad fue rodeada en un campo de cultivo cerca de Costa Rica. Ahí,
La situación se tornó aún más brutal. El Mayit flaco y sus hombres fueron obligados a abandonar sus vehículos, dejando atrás las armas. Se cuenta que, de rodillas, fueron sometidos a un ritual de humillación. Uno por uno, se les arrancaron las insignias y se les hizo caminar descalzos sobre grava caliente. Las cámaras captaron esos momentos y las imágenes fueron distribuidas casi de inmediato en los canales alternativos. No hubo compasión. La idea era clara: borrar cualquier símbolo de poder que alguna vez representaron. A las 8 de la mañana, los grupos de Iván regresaron al centro de Culiacán. No había resistencia. Los que quedaban del bando contrario se habían rendido o desaparecido. La ciudad amaneció bajo un nuevo control. Algunos dicen que Iván se instaló en una casa de seguridad en la colonia Las Vegas, donde realizó una reunión privada con sus más cercanos. Otros aseguran que partió hacia el norte en dirección a Badiraguato, buscando fortalecer sus alianzas. Mientras tanto, los foros de discusión y redes clandestinas ardían con teorías sobre lo que estaba por venir. Algunos sostenían que Iván había negociado con ciertos mandos para permitirle recuperar el terreno perdido. Otros aseguraban que fue un movimiento orquestado desde el extranjero, utilizando tecnología avanzada imposible de rastrear por los medios tradicionales. Lo único cierto es que, desde aquella madrugada, nada volvió a ser igual en Culiacán. En la tarde de ese mismo día, comenzaron a aparecer en distintos puntos de la ciudad banderas negras con un símbolo que nunca antes se había visto: una serpiente enroscada en una daga. Quienes conocen el código dicen que es una señal inequívoca de que el territorio está bajo nuevas reglas y que cualquier intento de retomar el control será respondido con el doble de violencia. Esa noche, el silencio regresó a la ciudad, pero no era paz. Era el anuncio de que Iván Archibaldo había tomado las riendas de un conflicto que apenas estaba comenzando. Los rumores indican que los siguientes movimientos ya están en marcha y que el verdadero juego de poder apenas comienza. Habían pasado menos de 3 horas desde aquel enfrentamiento en la arteria principal de Culiacán, y aunque el humo aún no se disipaba de las fachadas agujereadas por la metralla, el verdadero infierno apenas comenzaba. Las sirenas no se escuchaban. Nadie salió a asistir a los heridos, ni siquiera los que quedaron arrastrándose entre los adoquines, con los brazos deshechos o los rostros irreconocibles por el impacto de los proyectiles. La orden había sido tajante: dejar el perímetro sin acceso a nadie. Nadie vivo, ninguna ayuda. El lugar se convirtió en un círculo cerrado, donde el silencio y los jadeos de los que se aferraban a la vida competían con el zumbido lejano de los drones que sobrevolaban la zona. Mientras tanto, el convoy que había logrado extraer a Iván Archibaldo avanzaba sin detenerse hacia una ruta desconocida. Habían cambiado 3 veces de vehículo en menos de 20 minutos, cada traslado ejecutado en plena velocidad, en maniobras tan arriesgadas que algunos aseguraban que el segundo cambio ocurrió con ambos autos en movimiento paralelo, sobre un puente secundario. Los conductores no soltaron el volante en ningún momento, incluso cuando las balas de calibre pesado perforaban los laterales de los blindajes. Se rumorea que uno de los autos, un vehículo de importación reciente, fue abandonado a propósito y explotado a distancia como distracción, justo cuando los rivales creían tener al objetivo cercado. Pero el escape era solo una parte del juego. La humillación se sentía en el rostro de los hombres del Malliza, quienes vieron evaporarse en segundos la posibilidad de neutralizar al heredero de la estructura rival. Se hablaba entre sus filas de traición. Algunos incluso comenzaron a buscar culpables entre los suyos, llevando a cabo castigos ejemplares. Los primeros cuerpos aparecieron colgados en puentes peatonales de colonias periféricas al sur de la ciudad, con los brazos atados a la espalda y los ojos abiertos de par en par, como si alguien se hubiese asegurado de mantenerles despiertos hasta el último instante. A otros los hallaron arrodillados, con las manos llenas de lodo, sujetando carteles que mostraban nombres y apodos de supuestos infiltrados. En el norte de la ciudad, mientras las primeras luces del día tocaban apenas los tejados, se reportaron más de 5 enfrentamientos. Las detonaciones fueron tan constantes que las ventanas de los domicilios vibraban a la par de cada ráfaga. En algunos lugares, los autos estacionados sirvieron de trincheras improvisadas. En otros, los propios muros de las casas quedaron convertidos en coladores. La humillación no terminó ahí. Los que fueron capturados vivos en esas refriegas no recibieron ninguna consideración. Los desnudaron y los hicieron caminar encadenados por las calles, mientras grababan los rostros desencajados y los transmitían en tiempo real a ciertos foros privados donde otros miembros de la organización rival observaban con atención y frialdad.
Las noticias en redes sociales hablaban de que al menos 3 comandantes del círculo interno de Ismael Zambadas habían desaparecido después de intentar tomar un control forzado en la zona de la Laguna Colorada. Algunos reportes indicaban que sus unidades fueron interceptadas no por la fuerza directa de Iván Archibaldo, sino por un nuevo grupo que hasta ahora se mantenía en las sombras, un comando que no portaba los mismos emblemas, ni respondía a los llamados de los viejos códigos. Se movían diferente, ejecutaban de manera quirúrgica, sus rostros siempre cubiertos, sus vehículos sin placas, con cristales polarizados que ni siquiera el sol lograba penetrar. Se hacían llamar los Centinelas. Se dijo que uno de los líderes de este nuevo frente, apodado el Maestro de Lodo, tenía entre sus prácticas obligar a sus capturados a arrastrarse durante horas bajo lluvia artificial, en un terreno fangoso sembrado con esquirlas metálicas. Quien lograba llegar al final del trayecto recibía una bala rápida. Los demás simplemente quedaban olvidados en el lodazal, cubiertos de su propio sufrimiento. En el barrio Tres Ríos, varias cámaras de seguridad registraron el paso de camionetas sin distintivos oficiales, que circularon en caravana por más de 40 minutos, bloqueando accesos y patrullando con armamento pesado visible a plena luz del día. Algunos peatones que se atrevieron a grabar desde sus ventanas fueron señalados y, poco después, sus viviendas quedaron marcadas con pintura negra en forma de cruz invertida. Las autoridades no emitieron declaración alguna. La ausencia de patrullajes oficiales era evidente. Solo el helicóptero del comando rival se escuchó girar sobre las zonas de mayor tensión, lanzando bengalas en señal de advertencia. Lo más inquietante ocurrió al anochecer del tercer día. En la plaza central, justo frente a la catedral, apareció un vehículo abandonado. En el interior había 3 personas, un hombre, una mujer y un adolescente. Los 3 atados de manos y pies, con los labios cosidos con alambre. A cada uno le colgaron un cartel donde se leía un mensaje confuso, mencionando el pago por la traición del silencio. La imagen recorrió redes como pólvora, provocando un silencio colectivo entre quienes antes no paraban de opinar sobre el conflicto. En paralelo, los rumores se esparcían como el humo tras cada explosión. Que Iván Archibaldo había sido trasladado vía aérea hacia un refugio blindado en la sierra de Badiraguato, mientras un segundo operativo pretendía desestabilizar las fuerzas que quedaban en la ciudad. Otros decían que nunca había salido del estado y que se encontraba en algún sótano, conectado por un laberinto de túneles con respiraderos apenas visibles. El terror se apoderó de las zonas rurales. En campos antes ocupados por cultivos de cannabis, ahora se construían improvisadas pistas de aterrizaje, custodiadas por hombres en uniformes sin insignias. Nadie se acercaba. En la zona de El Tamarindo se reportó la destrucción completa de un pequeño poblado. Tras un asalto que duró menos de 30 minutos, las casas quedaron reducidas a cenizas, los animales sacrificados a modo de advertencia. En la entrada principal del pueblo, clavaron en la tierra una estructura metálica con una campana oxidada. Cada hora alguien la hacía sonar en señal de que no había sobrevivientes. Mientras la paranoia crecía, ciertos comunicadores comenzaron a difundir teorías más siniestras. Algunos decían que lo sucedido en Culiacán formaba parte de una estrategia internacional para consolidar el mercado del polvo blanco hacia nuevas rutas, y que lo de Archibaldo había sido solo un montaje para distraer la atención. Otros, sin embargo, aseguraban que el propio Iván había ordenado el operativo en su contra como prueba para descubrir traidores en su círculo inmediato. La respuesta de los centinelas no se hizo esperar. En Sanalona, un convoy que había servido de apoyo a la facción contraria fue interceptado. No hubo enfrentamiento, simplemente lo rodearon y obligaron a los ocupantes a descender. La transmisión del castigo circuló minutos después. Uno a uno fueron despojados de sus ropas, forzados a caminar descalzos sobre el asfalto caliente, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Cada paso era interrumpido por impactos de culata en la cabeza o patadas que les hacían perder el equilibrio. Al final del trayecto, fueron obligados a arrodillarse y a repetir una consigna cuyo significado sigue siendo un misterio para la mayoría. Aquí muere el eco del que no escucha. Las siguientes 48 horas fueron un hervidero de especulaciones. Hubo quienes juraban que el rostro de Iván se vio en la transmisión de una cámara pública en Guamúchil. Otros, más escépticos, decían que todo formaba parte de una estrategia de terror psicológico para desestabilizar a los oponentes. Los centinelas, mientras tanto, continuaban ejecutando su campaña. Las carreteras hacia Navolato se volvieron cementerios de vehículos calcinados, con cuerpos dentro aún sentados,
como si hubieran sido congelados en el instante exacto de la traición. No, hoy, mientras la ciudad trata de recuperar una apariencia de normalidad, los pocos que se atreven a salir lo hacen cabizbajos, evitando las miradas. Los helicópteros siguen sobrevolando los mismos cuadrantes, y los retenes improvisados se multiplican en cada esquina. Las tiendas cierran temprano y los habitantes saben que cualquier conversación puede ser escuchada por quien no deben. El futuro es incierto. Algunos dicen que lo peor aún no comienza. Otros creen que el silencio previo a la tormenta es el verdadero castigo. Pero todos coinciden en algo. Después de lo ocurrido esta semana, Culiacán ya no será el mismo.